Vamos a Éxodo, al capítulo 3 del libro de Éxodo. Como recordaréis, hermanos, durante unos cuantos meses estuve predicando sobre el capítulo 1, el capítulo 2 y parte del capítulo 3 del libro de Éxodo. Después, por diversos motivos, hemos estado viendo también otros temas, otros textos, etc. Cuando la última vez que prediqué, una de las últimas veces que prediqué sobre esta parte del capítulo 3 del libro de Éxodo, nos quedamos en el llamamiento de Dios. Nos quedamos en el llamamiento de Dios cuando Dios llamó a Moisés para que entrasen en la tierra prometida. Los llamamientos de Dios en la Biblia son muy interesantes. Yo os animo a que es un ejercicio muy sencillo. Coge o el móvil si lo quieres, pero coges el móvil o coges tu Biblia al final en la concordancia, también los móviles ya tienen concordancia, coges tu concordancia y busca la palabra llamar o llamado. Y veréis la cantidad de veces que el Señor llama a su pueblo. No solamente llama a su pueblo, sino llama a personas concretas. Dios es un Dios de personas. Y vemos como Dios llama a Samuel, Dios llama a Moisés, Dios llama a Abraham, Dios llama al apóstol Pablo, vemos que llama a Elías, etc. Dios es un Dios que llama, Dios es un Dios que llama. Y esto es muy importante. El Dios del cielo llama a hombres de la tierra, mujeres de la tierra, para que hagan su trabajo y hagan lo que el Señor, lo que Él tiene previsto para ellos. A Moisés también lo llamó. Desde el capítulo 1, que vemos cómo el Señor se revela por la situación tan dramática que estaban viviendo en Egipto, con Israel viviendo esclavizados, hasta este momento en el que el Señor ha levantado a Moisés. Y Moisés, como recordaréis, estuvo 40 años allí en Egipto. A los 40 años se va porque ha matado a una persona y se va al desierto y está 40 años en el desierto. 40 años allí trabajando para su suegro, con el ganado de su suegro, etc., ¿no? Y el Señor llama a Moisés en esta situación. Moisés tiene 80 años. Ha pasado muchísimo. En 80 años se pasan muchas cosas. En 80 años, si es con 20 años y se pasan muchas cosas, y con 10 también y se pasan muchas cosas, pues imaginaos la cantidad de cosas que una persona con 80 años puede experimentar y puede vivir. Y Dios le llama, pero es interesante que Dios llama a Moisés y Moisés dice enseguida: heme aquí, me voy contigo, Señor, voy a hacer lo que tú digas. Eso no fue la realidad en el caso de Moisés. Moisés, el Señor le llamó y presentó 5 excusas para no hacer lo que el Señor le había dicho. La primera excusa la encontramos en el capítulo 3, versículo 11 y 12. Capítulo 3 de Éxodo, versículo 11 y 12 dice: entonces Moisés respondió, versículo 10 dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Fijaros que el Señor le dice: ve, ahora es el momento, ahora es la situación, ahora te he estado preparando durante todo ese tiempo, te he estado preparando durante estos 80 años, especialmente los últimos 40 años aquí en el desierto. Estoy trabajando en tu carácter, estoy trabajando en tu temperamento, estoy trabajando en tu persona, y ahora es el momento para que tú vayas a lo que yo tengo dispuesto, el plan que yo tengo para ti y el plan que yo tengo para Israel. Y tú vas a ser el elemento clave, Moisés, para eso. Y lo llama. Y es interesante porque fijaros que dice Moisés: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esta es la primera excusa que pone Moisés para no hacer lo que Dios le había llamado. Esa primera excusa yo la he llamado la excusa de la identidad. La excusa de la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién era Moisés a esta altura de su vida? Pues Moisés era un hombre que había estado acostumbrado a las sábanas de seda,
y ahora dormía en una tienda en el desierto. Moisés había sido un hombre que estaba acostumbrado al lujo durante 40 años en un palacio con Faraón, con criados, con buena comida, con buena vestimenta. Según Flavio Josefo, era general del ejército de Egipto. Era un hombre realmente acostumbrado, había sido enseñado en todas las artes que se enseñaba en Egipto, era un alumno aprovechado. Era un guerrero, había sido enseñado también en las armas, a pelear, etc. Era un hombre realmente muy importante. Esa etapa pasa, después se va al desierto de Madián, y en el desierto de Madián dice Moisés, ya es otro. Es interesante porque cambiamos de un día para otro. Yo no soy el mismo de ayer, y tampoco voy a ser el mismo de mañana. Yo me miro hace 10 años para atrás y digo, este era yo. Ya no solamente físicamente, sino en planteamientos, en ideas, en formas de actuar. Vamos cambiando. El ser humano va cambiando, y el Pedro Adorna de dentro de 10 años va a ser diferente también. Va a ser diferente. Moisés era diferente. Moisés fue diferente porque primero estuvo en el desierto, se casó allí, tuvo una familia allí, tuvo un trabajo que realmente no era su preparación para estar trabajando con ovejas que además no eran suyas, que eran de su suegro. Y en este contexto, pues el Señor lo llama. En un sentido podríamos decir, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero en un sentido podríamos decir que a estas alturas de su vida, Moisés era un don nadie. Moisés era un don nadie. No tenía ni casa particular, no tenía ningún dinero ahorrado en el banco. Moisés no tenía ningún tipo de seguridad. Y estaba viviendo en un desierto. ¿Sabes lo que es vivir en un desierto? Yo no. Yo creo que ninguno de aquí, bueno, Pau no sé, pero yo creo que ninguno de aquí vivimos en un desierto, ¿verdad? Pero Moisés estuvo 40 años viviendo en un desierto, aprendiendo, y Dios modelando, como he dicho antes, el carácter de Moisés. Vivía en un desierto, no tenía ninguna propiedad, trabajaba para su suegro, cuidaba ovejas, que además no solamente cuidaba ovejas, sino que era un trabajo despectivo. Era un trabajo que la mayoría de la gente no quería, sobre todo los judíos. Los egipcios no querían trabajar, no querían a las ovejas. Y además de eso tenían 80 años. Lo que no sabía Moisés, nosotros sí lo sabemos porque tenemos la Biblia, lo que no sabía Moisés es que a Dios le encanta llamar a personas que nadie llamaría. A Dios le encanta trabajar con los don nadie. A Dios le encanta trabajar con gente que los demás nunca nos fijaríamos en ella. Hoy en día, de alguna manera, las iglesias, a mi entender, muchas veces las iglesias están buscando a hombres y mujeres con un perfil muy importante. Están buscando a hombres y mujeres que tengan una serie de calificativos, hombres y mujeres que tengan un currículum, hombres y mujeres que tengan una serie de estudios, hombres y mujeres que tengan un pedigrí, un carisma, un conocimiento. En todos los ámbitos de la vida, lo que se ocupa hoy, lo que preocupa a la gente es quién va a hacer esto, y se busca la excelencia, se busca lo mejor. En las iglesias también. Hoy en día, cuando una iglesia busca un pastor, realmente lo que está buscando es alguien que tenga una formación bíblica, que tenga un conocimiento, que tenga carisma, que predique bien, que sea evangelista, que sepa aconsejar, que sea capaz de hacer. Está buscando un superhombre. Están buscando gente. Cuando la Biblia no nos habla tanto de eso, la Biblia nos habla del carácter de la persona. La Biblia nos habla de cómo debe ser la persona. Ahí está Timoteo y ahí está Tito. Eso es lo que nos marca la Biblia, la espiritualidad de la persona, la forma de ser de la persona. Sin embargo, hoy en día la iglesia no buscamos a gente que sepa hablar en idiomas, gente que tenga un cierto perfil, etc. Cuando tú vas a la Escritura, tú ves que el Señor no funciona de esa forma. El Señor no va mirando ese tipo de cosas, el Señor va mirando otra cosa muy diferente. El Señor está haciendo una cosa maravillosa, que es que no se fija en nuestra apariencia. Nosotros nos fijamos, estamos en el siglo de las apariencias. Estamos en el siglo de todo. Lo más importante que tenemos es la apariencia.
Es la forma de vestir, las gafas que usamos, la colonia que tenemos, el perfil que tenemos en las redes sociales. La gente se opera para tener la nariz bonita, se opera para que los ojos lo tengan bonito. La gente, estamos viviendo en la apariencia. Y la gente, desgraciadamente, en la iglesia también, muchas veces vivimos en la apariencia. Perdonadme si voy a meter la pata ahora con lo que voy a decir. Pero, por ejemplo, la oración que ha hecho Conchi hoy, en muchas iglesias, daría lugar a risa. En muchas iglesias daría lugar a risa, porque es una oración, y más cuando ella dijo, que ya ha acabado, que ya ha acabado, daría lugar así, pero ese tipo de oraciones son los que llegan ante el trono de la gracia, porque son oraciones que nacen del corazón, no son oraciones bien pulimentadas, no son oraciones bien diseñadas, no son oraciones que están diseccionadas mentalmente, intelectualmente, para que la gente pueda. Algunos podemos orar y podemos decir, vaya lo que ha hablado esta, vaya lo que ha hablado este. Pero esas son las oraciones que nacen del corazón. Esas son las oraciones que Dios escucha. Las oraciones de la naturalidad, de lo que nace de la persona como somos. Si delante de Dios no hablamos como somos, estamos haciendo otra cosa diferente. Porque delante de Dios tenemos que hablar como tú y yo hablamos de forma normal, en casa, con los cónyuges, con los niños, en el trabajo, por teléfono, etc., ¿no? Pues Dios es un Dios tan grande, tan hermoso, tan bueno, que nos llama a nosotros como somos, y no con las apariencias, no con corbata, con chaleco, no con buenos trajes de noche, no con Chanel número 5 para que todos podamos oler. No, Dios nos llama porque ve lo que hay en el interior, porque ve lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo importante que Dios hace. Y aquí Moisés, en este momento de su vida, era un don nadie, no tenía absolutamente nada, y Dios lo llama, como a ti y como a mí. Si tienes algún tipo de duda, fíjate lo que dice en 1 Corintios, capítulo 1, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25 al 29. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25 al 29, que dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Fijaos, hermano, que aquí nos dice la Escritura que la gente lo que está buscando son los sabios. La gente lo que está buscando son los poderosos. La gente lo que está buscando son los nobles. La gente lo que está buscando son los importantes. Los importantes, a los que no son importantes los dejamos a un lado. Los que no son importantes los menospreciamos. Los que no son importantes están ahí, pero no cuentan para la sociedad, ni cuentan para la gente, y a veces ni siquiera cuentan para nosotros los creyentes. Sin embargo, el Señor nos enseña otra cosa completamente. ¿De qué está compuesto el ejército de Dios? ¿De qué está compuesto la iglesia? ¿De qué está compuesto el pueblo del Señor? Por fijaros que está diciendo que el Señor ha escogido a lo necio. A lo necio. ¿Tú eres un necio? Bienvenido al club. Tú eres un necio, el Señor te ha escogido a ti. A lo necio. A lo débil. ¿Tú eres un débil? Bienvenido también al club. Cuanto más débil, más te va a usar el Señor. A lo débil, a lo vil, a lo malo, a lo menospreciado. ¿Te sientes menospreciado? ¿Sientes que la gente no está contigo? ¿Te sientes que no eres valorado? ¿Te sientes que eres un cero a la izquierda y que la gente te está diciendo tú eres un cero a la izquierda? Bienvenido a la iglesia. Bienvenido a la casa del Señor. Porque ese es el ejército de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Dios llama a lo vil del mundo, a lo menospreciado, a lo débil, a lo necio. Dios llama a los don nadie. A los don nadie. Me encanta. Los hombres buscan a los importantes. La gente busca a los importantes. Incluso la propia iglesia puede buscar a los importantes. Pero el Señor llama a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no sirve, a los don nadie. ¿Por qué?
Porque el Señor no comparte su gloria con nadie. El Señor no comparte su gloria con nadie. El Señor, cuando el Señor llama a la gente, el Señor le dice, te llamo y la obra la hago yo, no la haces tú. Cuando somos importantes, cuando tenemos mucho conocimiento, cuando nos creemos que somos indispensables, la obra recae en nosotros y creemos que nosotros lo hacemos muy bien y creemos que somos muy importantes, cuando realmente el importante es Él, no somos nosotros. Moisés no sabía quién era, quién soy yo para sacar a tu pueblo. Moisés no sabía realmente quién era. Y la pregunta, la excusa, es una pregunta con cierta lógica. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La pregunta tiene cierta lógica, pero el problema no era ese. Moisés debía de saberlo. El problema no era quién era Moisés, el problema era quién era Dios. No, Moisés. Moisés no sabía cómo Dios lo iba a hacer, pero Dios sí lo sabía. Moisés no sabía el impacto que iba a tener, pero Dios sí lo sabía. Moisés no sabía lo que iba a ocurrir, pero Dios sí lo sabía. Moisés no se veía a sí mismo como llamado por Dios y sacar a los israelitas de la esclavitud, pero Dios sí lo veía, Dios sí lo sabía. Hay un momento en la vida de David, no sé si vosotros recordáis, hay un momento en la vida de David que el Señor le dice a Samuel, ve a tal sitio, a tal lugar, a tal ciudad, allí hay una casa y de esa casa voy a sacar al rey, al futuro rey. Mi tiempo con Saúl se ha terminado. Saúl está haciendo las cosas de una forma tremenda, me ha desobedecido ya en varias ocasiones. El tiempo de Saúl se ha acabado y voy a poner un nuevo rey. Y Samuel, quiero que vayas a este sitio y unjas dentro de esa familia y unjas al nuevo rey. Y Samuel va a la casa y se encuentra allí en una casa y se encuentra con el padre de familia. Y todos saben que ha llegado Samuel. Todo el pueblo sabe que ha llegado Samuel, el profeta de Dios. Todo el mundo conocía al profeta de Dios y sabía cuál era la misión del profeta de Dios. Y allí está este hombre con sus hijos. Y Samuel empieza a hablar con los hijos y habla con el primero. Y le gusta el primero. Y Samuel cree que este va a ser el futuro rey de Israel. Es un hombre corpulento, un hombre alto, un hombre bueno, un hombre como Saúl había sido también, alto. Y el Señor le dice a David, a Samuel, no, Samuel, este no es, sigue. Y empezó a buscar entre los demás hermanos, 7 personas, 7 hijos allí. Y ninguno, y llega el último, yo creo que ya Samuel tenía que tener una desesperación de decir, bueno, Señor, tampoco el último. Y llega un momento en que Samuel le dice al padre, ¿no hay alguno más? ¿No tienes algún hijo más? Y el padre le dice, sí, tengo a un hijo, el pequeño que está en los campos, el pequeño que está cuidando al ganado, el pequeño que está allí cuidando a las ovejas. Y Samuel le dice, llámalo. Y viene David. Y ya sabemos todo lo que ocurrió. Como el Señor dice, este es. Pero es interesante esto, porque el padre no lo llamó. El padre no lo llamó a la reunión familiar. Llamó a los otros hijos, pero a David, el pequeño, lo dejó fuera. Es como si el padre dijera, a mi hijo pequeño no le van a llamar. Mi hijo pequeño rey, mi hijo pequeño es imposible. Aquí están estos hijos míos, son más curtidos, más fuertes, tienen más capacidades, son más líderes. Este que está trabajando con él. O sea, de alguna forma el padre, de alguna manera menospreció al hijo. No pensaba que el hijo podía ser el futuro líder de Israel. ¿Os acordáis de los hermanos? ¿Os acordáis un poquito más adelante? Llega aquel episodio tremendo de Goliat con los filisteos. Y los filisteos desafían al ejército de Dios. Y ningún soldado se enfrenta allí porque tenemos a Goliat, un mastodonte de hombre, un gigantón de hombre, algo tremendo. Yo veo a Goliat y salgo corriendo. Allí estaba el ejército y nadie se atrevía a pelearse contra Goliat. Y llega David, porque el padre le dice a David, te voy a dar estos panes, estas uvas, te voy a dar estos alimentos para que vayas al campamento y le des de comer a tus hermanos. Y allí va David con los alimentos que el padre le ha dado y llega al campamento y ve que ninguno del ejército de Israel se enfrenta a Goliat. Y allí está Goliat. ¿Quién va a pelear conmigo? Venga.
y nadie lo hace. Y David se queda allí y se queda sorprendido de lo que está ocurriendo. Le da la comida a los hermanos. Y el hermano mayor lo ve y le dice: ¿tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Vete con el ganado, vete con las ovejas. Tú has venido aquí porque eres malo, tú has venido aquí a espiarnos, tú has venido aquí y tampoco creyeron en él. Él se creía que había ido al ejército para espiar a los hermanos. Tampoco los hermanos confiaron en él. Y de hecho querían que se fuera del campamento a su lugar. ¿Y cuál era su lugar? Con las ovejas. Con las ovejas. Esto es lo que pasó con David. Ni su padre, ni sus hermanos confiaron en él. No creyeron en él. Y era su gente, era sangre de su sangre. Y no creyeron en él, no le permitieron ni siquiera la capacidad, la posibilidad de que él fuese el futuro rey de Israel. Pero Dios sí lo vio. Dios sí lo vio. Dios sí vio que era David el que iba a ser el futuro rey de Israel. ¿Recordáis al ladrón en la cruz? ¿Recordáis que todo el mundo veía al ladrón en la cruz como un delincuente? Jesús no lo vio como un delincuente, Jesús lo vio como alguien necesitado de la gracia de Dios. Igual que Dios vio a David como un rey, Jesús vio a este delincuente como alguien que necesitaba de su gracia. ¿Recordáis a los hermanos de Lázaro? Las hermanas de Lázaro lo vieron como muerto, Jesús lo vio como vivo. Siempre es así, siempre es así. Nosotros vemos una cosa, pero Dios ve otra. Nosotros vemos de una manera, nosotros vemos la apariencia otra vez. Vemos la apariencia, el mismo Dios lo dice también a Samuel: yo no miro las apariencias, yo no miro las apariencias. Nosotros nos fijamos en la corbata, nosotros nos fijamos en la vestimenta, nosotros nos fijamos en el maletín, nosotros nos fijamos en el Señor, no, el Señor ve lo que hay aquí. Lo que hay aquí. Porque lo que somos nosotros no es esto. Lo que somos nosotros es esto. Lo que está aquí, en el corazón. Dios, es interesante que no le contesta a Moisés, no le contesta. O sea, lo deja... permitirme esto, que lo digo con reverencia. Dios le hizo a Moisés una cobra. No fue un beso, pero no le respondió. No le respondió. Él le pregunta, él le dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y el Señor no le respondió. El Señor no le dijo a Moisés: Moisés, siéntate aquí, ven conmigo, hijo mío. Siéntate aquí, tú eres Moisés, tú eres esto y esto y lo otro, tú tienes capacidad, tú eres inteligente, yo te he dado memoria, tú eres listo, eres vigoroso, tienes dones, tienes talento. Podía haberle dicho todo esto: tú eres guapo. Podía haberle dicho, el Señor podía haber argumentado un montón de cosas con respecto a Moisés, pero no lo hace. No lo hace. El Señor no le contesta a Moisés, no lo hace. Porque para Moisés, para el Señor, y la lección la tenía que aprender Moisés. Moisés tenía que aprender que él no era lo importante. Moisés tenía que aprender que lo importante era Dios. Eso es lo que tenía que aprender Moisés, que él no era nadie, que él realmente importante, el que va a llevar toda la película, el que estaba por encima de todo, era Dios. El que lo va a enviar es Él, el que lo va a usar es Él, el que va a hacer milagro es Él. Moisés va a ser un instrumento, pero solamente un instrumento. El que va a estar detrás de todo realmente es el Señor. Los seres humanos tenemos la tendencia a pensar que somos importantes. Esa es la tendencia natural, a pensar que somos importantes. Nabucodonosor se lo creyó. Nabucodonosor tenía un imperio. Y Nabucodonosor un día se levantó, se puso en su terraza y dijo: ¡oh, qué pedazo de imperio levantado! ¡Qué bueno lo he hecho! ¡Qué número uno soy yo! Me van a poner hasta anuncio de la Coca-Cola. ¡Qué bueno soy yo! Y recordáis lo que pasó con Nabucodonosor. Perdió la razón. El Señor le hizo que perdiera la razón. Y estuvo 7 años en el bosque, en la selva, perdido, como si fuese un animal, porque no le había dado la gloria a Dios. Y se creyó que era: esto es mío, esto lo he hecho yo.
Nos creemos así, los seres humanos creemos que somos importantes. Diótrefes se lo creyó, Diótrefes se creyó que la iglesia era suya. Diótrefes se creyó que la iglesia donde estaba era suya y no era de Dios. Y el apóstol Juan quería ir a la iglesia y Diótrefes tuvo el descaro de decir, no, Juan, tú aquí no entras, tú aquí el que manda soy yo. Y era el apóstol Juan y no le permitió entrar en la iglesia porque él pensaba que realmente el líder de la iglesia, la persona capaz, lo importante, era él. Herodes se lo creyó, Herodes se creyó que también era importante, que viene un rey, que van a hacer un rey, que van a hacer un rey, pues hay que matarlo porque aquí el importante soy yo, aquí el que manda soy yo. ¿Cómo va a venir un rey a quitarme mi puesto? Hay que matar a ese rey, hay que matar a los niños que hay para que no nazca el futuro rey. Nos creemos importantes, una cosita que hacemos y ya nos creemos importantes, ya nos creemos que somos los mejores. Pero Dios le está diciendo a Moisés, tú no eres el importante. Tú no eres el importante, Moisés. Soy yo. Tú no te tienes que dejar guiar por mí, porque tú, Moisés, realmente no eres el importante, soy yo. El Señor le dice a Moisés, ve, porque yo estaré contigo. No le explica, no le dice, no le contesta a la pregunta, ¿quién soy yo? No, a Dios no le interesa. A Dios lo que le interesa es que Moisés supiera quién era Dios. Moisés, vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Moisés, vas a venir a este monte a servir. Moisés, lo harás, todo esto lo harás, estarás trabajando para mí durante 40 años. Todo esto lo harás y llegarás a mi pueblo, hacia la tierra prometida. No por lo que tú hagas, Moisés. No por lo importante que tú eres, Moisés. Sino porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Eso es lo importante. Eso es lo que Moisés tenía que saber. La identidad. Estamos en un momento, hermano, en el que todo el mundo quiere saber quién es. Los libros de autoayuda están ahí a miles. Libros que nos dicen quién soy, cómo soy, lo que tengo que hacer, cómo potenciar mi trabajo, cómo ser mejor persona, cómo sacar más dinero, cómo tener más talento, cómo relacionarme mejor con la gente, cómo tener buenas ideas, cómo juntarme con... O sea, hay un montón de cosas que nos están diciendo cómo tenemos que ser. Y el Señor te dice, no te equivoques. No te equivoques. Lo importante no es saber quién eres tú. Lo importante es que tú sepas quién soy yo. El conocimiento de Cristo, para la persona que ha conocido a Cristo, para el creyente, lo más importante es conocer a Cristo. Y te aseguro, absolutamente, que el creyente, la persona que confía en Cristo y conoce a Cristo, también se conocerá mejor a sí mismo. También aprenderá más acerca de sí mismo. El creyente es aquella persona que dice, el importante no soy yo, el importante siempre es Cristo. Y Cristo, el Señor, siempre estará con nosotros. Ve, porque yo estaré contigo. Josué lo sabía. Mira lo que dice en Josué capítulo 1, versículo 5. Josué capítulo 1, lo repite en varias ocasiones, pero solamente vamos a leer el versículo 5. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Lo mismo, la misma promesa le da a Josué. Como estuve con Moisés, y tú conoces Josué muy bien a Moisés, tú sabes lo que hice con él, tú sabes cómo trabajé con Moisés, tú sabes lo que ha pasado con Moisés porque has estado en su mano derecha durante este tiempo. Pues de la misma forma que estuve con Moisés, voy a estar contigo. Mi presencia estará contigo. David también lo sabía. ¿Qué dice el Salmo 23, versículo 4? ¿Alguien se acuerda? Salmo 23, versículo 4. Yo estaré contigo. El Señor estará con nosotros, aun en el valle de sombra de muerte, el Señor estará con nosotros. David sabía que el Señor estaba con él en cualquier lugar que estuviese, en cualquier parte que estuviese, el Señor estaba con él.
Isaías lo sabía. Isaías lo sabía. La palabra de Dios lo enseña. El libro de Isaías lo enseña. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. La Escritura lo enseña. La palabra de Dios lo enseña. Yo estaré contigo. Los discípulos lo sabían. Los apóstoles lo sabían. Yo estaré con vosotros todos los días hasta que llegue el domingo. No, perdón. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es uno de los nombres de Jesús que es fascinante, que es hermosísimo, que es tremendo, que es toda una declaración de intención de lo que estamos viendo? Hay un nombre de Jesús que tenemos que abrir la puerta todos los días a nuestro corazón. Emmanuel, 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 Dios con nosotros. Esto es una maravilla. Esto es una bendición tremenda. Dios conmigo. Dios contigo, caminando con nosotros. La queja, la pregunta, la excusa de Moisés es: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios no le contesta. Dios no le dice: tú eres esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque lo que quería Dios que aprendiera Moisés no es quién era él, sino quién era Dios. ¿Quién era Dios en su vida? Hermanos y hermanas, no es tan importante conocerte de verdad. Lo que somos. No es tan importante que sepas quién eres. Lo importante es que sepas quién es Dios en tu vida. La pregunta es: ¿lo sabes? ¿Lo sabes? ¿Sabes quién es Dios en tu vida? Tú no eres el importante. No, permíteme que te baje del trono. Tú no eres el importante. Yo no soy el importante. El importante es Él. El que hace las cosas es Él. El que nos llama es Él. El que nos dice: mi presencia irá contigo. Por eso vas a sacar a mi pueblo, porque yo voy a estar contigo. Y yo voy a abrir el mar rojo. Y yo voy a traer el maná. Y yo voy a traer las codornices. Y yo voy a hacer que lleguéis a la tierra prometida. Pero yo, porque Moisés, lo importante es que tú sepas quién soy yo. ¿Quién soy yo? ¿Lo sabemos? ¿Lo sabemos? ¿Tú sabes de verdad quién es Dios? Pues piensa en eso. Emmanuel, Dios contigo, Dios con nosotros. Esa fue la primera excusa que tuvo Moisés. Después tuvo más, que veremos la semana que viene. Pero ante esa primera excusa, el Señor le dijo: no te preocupes, tú no te preocupes, yo estaré contigo. Y eso tiene que bastarte, Moisés. A veces, hermanos y hermanas, encontramos mil gigantes en nuestra vida. Encontramos mil cosas. ¿Cuántos ministerios han empezado en la iglesia de Dios? ¿Cuántos hombres y mujeres han empezado maravillosos planes con nada? Con nada. Con un sueño, con una visión, con un ideal, con una carga en su corazón. Y el Señor les ha multiplicado su esfuerzo, les ha derramado sus bendiciones, porque de los don nadie, de los viles, de los magos, de los insensatos, Dios trabaja y Dios se exalta y Dios se glorifica con aquellos que no valen nada. Los importantes, el Señor le dice: a un lado. Y el Señor pregunta: ¿quién tiene necesidad de médico? Y tú levantas la mano y te pones a llorar. Y el Señor dice: ven para acá, porque tú tienes necesidad de médico y yo soy tu médico. Pero los que no tienen necesidad de médico, ahí se quedan, están llenos de sí mismos. Pero los que están todo el día: pobrecito de mí, soy un pecador, ten piedad de mí, no puedo más, a esos el Señor le dice: ven conmigo, porque tengo una misión para ti, tengo un trabajo para ti. La iglesia, hermanos y hermanas, debe de estar lleno, entender lo que voy a decir, la iglesia debe de estar lleno de lo insensato. La iglesia debe estar llena de los que están en pecado. La iglesia debe estar llena de los viles, porque de esos pecadores viles, malos, insensatos,
el Señor los cambia, los transforma y los hace Moisés. Y los hace iglesia, guerreros suyos, predicadores suyos, que van por el mundo anunciando la palabra y que cambien el mundo. Porque de eso se complace el Señor. Y el Señor dice, esa es mi gloria. Esta es mi gloria. De lo no poderoso los hago poderosos. De los que a la sociedad no valen nada, yo les hago importantes. Eso es lo que hace el Señor. Y el Señor está contigo. Está contigo. Amén. Amén. Si alguno